Jueves 7 de mayo del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Iván Montaneda, el ministro de Producción y Comercio Exterior. Hablemos de la reactivación productiva y el consumo de productos nacionales que apoya el empleo de mano de obra local. Juntos Ecuador es una iniciativa del Ministerio de la Producción para el retorno paulatino de la actividad económica, donde el apoyo de los consumidores será clave. Lo conversamos. También estará Jaime Rumbea, el vocero de la Asociación Nacional de Promotores Inmobiliarios. Se reactiva la construcción, pero bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. ¿Qué pasará con todos los proyectos inconclusos? ¿Y qué le espera a la industria que más mano de obra ofrece al país si no se facilita la adquisición de inmuebles, la compra de viviendas? Lo vamos a analizar. El BIES propone hasta 18 meses de gracia en créditos hipotecarios para quienes se encuentren en mora y ampliar hasta 30 años el plazo de sus préstamos a los clientes que por la crisis tengan problemas de pago. El banco calcula que al menos 25.000 personas podrían presentar dificultades para cubrir sus obligaciones. Antes de la crisis sanitaria, 25.000 personas estaban en mora en sus créditos hipotecarios. Pero con la actual situación del país, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, calcula que otras 25.000 tendrían problemas de pago. Por eso plantea opciones, una de ellas, ampliar esas obligaciones a 30 años plazo. O significa esto simplemente extender ciertas condiciones para que el afiliado pueda pasar esta situación de emergencia con cierta comodidad en su flujo de caja. Además, en el caso de quienes están en mora, se podría llegar a 18 meses de gracia en capital y hasta intereses. Pero la situación de cada afiliado debe analizarse individualmente para llegar a un acuerdo. Tenemos que entender cada uno de esos casos y abrirnos a posibilidades, como puede ser el arrendamiento mismo del bien, el que existe un codeudor adicional, para dar todas las facilidades de tal forma que se reactive en su economía ese afiliado. El gerente del banco insistió en que no se pueden tomar medidas generales, en bloque, a todos los deudores, como han pedido incluso legisladores. Pues esto afectaría los recursos que se entregan, por ejemplo, para el pago de pensiones jubilares e inversión en salud del IES. Son aproximadamente 200 millones de dólares. Entonces, que de no tenerse en el mes, estaríamos poniendo en riesgo el pago a las pensiones de más de 500.000 jubilados. Además de la página web de la institución, quienes necesiten renegociar su préstamo pueden presentar su situación y una propuesta a los correos solucionesdepago@bies.fin.es y ayudaprestamos@bies.fin.es. Los acuerdos se harán con la tasa de interés inicial del crédito y serán operativos a partir de que notarías y el registro de la propiedad retornen a las actividades. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La reactivación económica debe empezar ya, pero paulatinamente para que no tengamos que lamentar otra segunda ola. La campaña Juntos Ecuador busca fomentar el consumo local, hecho en Ecuador, y apoyar el empleo de mano de obra local. Iván Montaneda, ministro de la Producción y Comercio Exterior, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo para usted, para todo el país. Buenos días también. Esta es una iniciativa básicamente dirigida a apoyar a pequeños emprendedores, a las pymes. Son 400 unidades productivas que esperan puedan ya empezar a vender o a ser proveedoras de las cadenas comerciales. ¿Cómo se lo va a instrumentar? Mire, la iniciativa Juntos Ecuador es una de las herramientas que estamos trabajando dentro del gobierno nacional para incentivar el consumo local, para incentivar la economía, dinamizar los sectores productivos, especialmente enfocados en las pymes, en las MIPYMES, en la economía popular y solidaria, pero también en la gran industria local. El Ecuador produce buenos productos, tiene buenos productos y necesitamos incentivar el consumo nacional. Los ecuatorianos ahora debemos evidenciar la solidaridad con muchas empresas, con muchos sectores productivos que han sufrido durante esta paralización. Han sufrido porque han estado paralizados, cerrados, han estado no operativos comercialmente y productivamente. Por eso ahora
Con esta campaña proponemos eso, incentivar el consumo nacional, incentivar la producción nacional y buscar esa solidaridad a través del dinero y de los recursos que circulen dentro de la economía. Miles de pymes ya están incorporadas a la cadena productiva, reciben algo de crédito, pero en estos momentos todo es insuficiente. Una campaña para crear conciencia de consumir lo nuestro está bien, pero ¿en qué medida? ¿A cuántas empresas podrá el Estado apoyar directamente a través de líneas de crédito o tasas de interés subsidiadas por el Estado para que tengan con qué producir después de haber estado paralizadas, como usted bien indica? La situación del país es una situación extremadamente crítica. La parte económica, la parte productiva se ha visto golpeada. No existe un solo sector productivo que no tenga implicaciones en ese sentido. Y queremos decirle que estamos trabajando con todas esas cadenas para buscar mitigar los impactos de la crisis sanitaria. Y en ese sentido nos hemos enfocado principalmente en aquellas cadenas vulnerables, en aquellos sectores productivos que necesitan ayuda. Hemos puesto recursos inmediatos, urgentes, 50 millones de dólares principalmente a través de la Corporación Financiera Nacional para atender a los microsectores, a los microempresarios y a las pymes y a las MIPYMES, a través de créditos directos, créditos que puedan apuntalar en este momento para pagar nómina, para usarlos en capital de trabajo, créditos que van desde 25.000 a 150.000 dólares. Pero como usted bien lo dice, esos recursos no son suficientes. Por eso también estamos buscando este gran fondo, poderlo llenar con más recursos que provendrán de los créditos internacionales, créditos que a través del Ministerio de Economía y Finanzas se los ha gestionado y que estarán en el país en las próximas horas y se harán anuncios importantes para con estos créditos poder atender de alguna forma a la inmensa cantidad de sectores que hoy se encuentran atravesando una compleja y difícil situación. Porque es la gran mayoría de sectores. Para que las empresas pequeñas sean proveedores de las grandes o de las cadenas comerciales, tienen que tener cómo comprarles, y las grandes también han sido afectadas. Por eso, sobre la contribución que contempla el proyecto humanitario para las empresas que hayan tenido una utilidad de más de $1 millón en el 2019, Alberto Acosta Burneo nos dijo ayer lo siguiente. Esto es un proyecto inédito a nivel mundial. En la coyuntura del coronavirus, ¿qué hacen los estados? Acuden al rescate de los ciudadanos a través de transferencias de efectivo, al rescate de las empresas para evitar quiebras y destrucción de empleos. En el Ecuador, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. El Estado nos dice los ciudadanos tienen que rescatar al Estado quebrado. Cuando en el mundo los estados ayudan a sus ciudadanos para poder sobrevivir el coronavirus, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que salvar a un Estado quebrado y pagar por la irresponsabilidad de los gobiernos. El proyecto de ley nace con 3 errores graves de concepto. El primer error es pensar que la utilidad es lo mismo que liquidez, cuando la utilidad es un valor contable y la liquidez es un flujo. No son lo mismo. Segundo error, es retroactivo. Habla de cobrar sobre ingresos del 19, pero los ingresos de 2019 no son los ingresos de hoy con cuarentenas. Y tercer gran error, piensa que las únicas afectadas son las empresas pequeñas. Entonces dice, voy a sacarle plata a las empresas grandes para darle a las pequeñas. La realidad la podemos encontrar en el mismo Banco Central. En el informe del primer trimestre del banco se puede observar que la afectación es general. Empresas grandes, medianas y pequeñas, todas están afectadas. Ministro, usted en el gabinete presidencial es un vínculo muy importante entre el presidente y la empresa privada, porque usted es un empresario privado. ¿Por qué apoya estas contribuciones del proyecto urgente? Estefi, apoyo porque creo en mi país. Apoyo porque como empresario que soy, reconozco la necesidad de todo el tejido productivo del Ecuador. Yo creo que necesitamos tener una mirada transversal a la situación que hoy tiene el país. Enfocarnos con los comentarios que acabo de escuchar, creo que no concuerdo, definitivamente, porque no estamos pidiendo recursos ni solicitando recursos para salvar al Estado. El Estado ecuatoriano no está pidiendo recursos para sostener la burocracia o sostener los gastos del Estado ecuatoriano. La propuesta de ley, el proyecto de ley que hoy tiene la Asamblea y que tiene una inmensa oportunidad para pulirlo, para perfeccionarlo y mejorarlo, se trata para obtener recursos que hoy el Estado no los tiene. Se dicen las recetas fáciles, otros estados, otros gobiernos inyectan recursos, pero la realidad del Ecuador no es la misma realidad de esos estados ni de esos recursos que tienen acceso. El Ecuador tiene unas limitantes importantes, tenemos una moneda dura como es el dólar, que gracias a Dios la tenemos, pero también
eso nos imposibilita devaluar la moneda. Y en ese sentido también el Ecuador tiene poco acceso a créditos internacionales debido a un manejo macrofiscal deficiente que ha tenido el Ecuador en los últimos años. Bueno, por eso mismo por eso le digo, la idea de que se le está pidiendo una contribución al sector privado para darle al Estado, pero para que pueda cumplir con las obligaciones que le correspondería. Usted bien dice, ok, porque no tenemos los fondos de ahorro, pero por ende, ¿quién paga la factura? Es decir, como no tienen los fondos de ahorro, ¿a quién le correspondería facilitar las líneas de crédito? ¿A quién le correspondería aquellos seguros que se están aplicando en otros lugares, las compensaciones, los bonos que se están aplicando en otros lugares? Claro, aquí no podemos, pero justamente por eso es que se le está diciendo al sector privado, ahora salgan ustedes con la boya salvavidas porque el Estado no lo puede hacer. A ver, Steffi, seamos concretos en lo que vamos a hablar. Se necesitan más de 4.000 millones de dólares para poder atender todas las necesidades del sector productivo, para mitigar los impactos de la crisis. 4.000 millones de dólares que hoy el Estado ecuatoriano no los tiene, que estamos buscando esos recursos. Las pérdidas ustedes mismos han dicho que van a ser por 10.000, o sea, mucho más de 4.000 lo que en realidad van a necesitar después de este semestre. Por eso los 800 millones que le están sacando ahora al bolsillo de los ecuatorianos tampoco va a solucionar el problema. Yo no estoy de acuerdo en ese concepto de sacar, de gravar impuestos. He escuchado, he leído todo lo contrario, Steffi. No se está poniendo impuestos al sector exportador. El sector exportador también debe reconocer con todas las cadenas que he venido trabajando directa y personalmente, con la cadena camaronera, bananera, con el atún, con el cacao. En ningún momento se están poniendo impuestos, todo lo contrario, estamos trabajando en una simplificación de la devolución de impuestos a través del drawback. Tenemos una ley de pesca que también ha sido reconocida por el sector pesquero. Estamos trabajando con ello, estamos trabajando con el sector camaronero. Eso es súper importante en la medida en que se pueda cumplir, porque a veces todo lo del drawback puede quedar en línea, pero luego que se lo aplique es otra cosa. El sector camaronero, con el sector camaronero venimos trabajando desde el año anterior para abrir nuevos mercados. Hoy la discusión se está enfocando en la ley humanitaria, se está diciendo que se está metiendo la mano a los bolsillos. Reconocemos que todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, están afectadas. Yo creo en el encadenamiento productivo. Sin embargo, en este momento necesitamos el Ecuador entero arrimar el hombro. No se trata simplemente de una responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad, pero también necesitamos empresas solidarias, trabajadores solidarios, un país solidario para enfrentar la magnitud de una crisis que ha rebosado a un país y que no tenemos esa capacidad que tienen otros países para poder atender a todos esos sectores. Esa realidad y el diagnóstico de la diferencia con otros países se la tiene clara. Ahora, ¿por qué es que este tema está causando, como usted bien dice, hay tantas cosas que se están haciendo y están centrados en este tema? Es que lo está sintiendo la gente. Por ejemplo, si se le pide ahora el apoyo de los consumidores para campañas como la que usted está llevando a cabo, es vital el apoyo de los consumidores para esta iniciativa, promover el consumo de mercaderías elaboradas localmente. Pero si le están quitando liquidez a esos consumidores o capital de trabajo a las empresas, ¿cómo le pedimos, oiga, vaya, compre, apoye la industria nacional? ¿Con qué? A ver, seamos claros. Usted dice quitarle recursos a las grandes empresas. Existen el 99% de las empresas. Le voy a hablar de un sector que conozco perfectamente y como empresario, el sector de cacao. El sector de cacao tiene más de 130 empresas exportadoras, miles de comerciantes y miles de productores de cacao. Es decir, es una cadena que abarca un sinnúmero de personas y de escenarios dentro de esta cadena productiva. ¿Usted sabe cuántas empresas apoyarían en la campaña solidaria que se está proponiendo dentro del proyecto de ley? Más que 3 empresas, pero con esos recursos de esas 3 empresas que probablemente, ojo, y con sus excepciones, porque eso es lo que se ha propuesto, empresas que hayan tenido rentabilidad y que reconocemos que hoy quizás no tienen la liquidez. Por eso también se habla de un perfeccionamiento de la ley, revisar aquellos casos que no tengan la posibilidad de aportar, pero existen miles de empresas que sí requieren esos recursos, que hoy están demandándolos para capital de trabajo, para pagar sus nóminas, y para esas empresas están destinados esos recursos. Ahora, en el recurso de la aportación humanitaria, usted sabe que existen 4 millones de ecuatorianos que hoy no tienen la capacidad de salir a trabajar y 4 millones de ecuatorianos que se necesita atender de alguna forma. El Estado lo ha hecho, pero no es suficiente, Steffi. Por eso yo hablo de una compleja situación que todos los ecuatorianos tenemos que arrimar el hombro para salir. No, el Estado ecuatoriano no se está lavando las manos. El Estado ecuatoriano y el gobierno necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos
necesitamos ser más eficientes, necesitamos reducir el gasto, necesitamos priorizar el gasto. Y ahí está la contraparte, es Pero decir, en eso cuando estamos, se le Steffi. pide a la ciudadanía, seamos solidarios, pongan el hombro, la ciudadanía tiene que ver que está poniendo el hombro también la contraparte y que se están manejando bien esos recursos y que se están tomando las decisiones acertadas para ir en ese camino de que esa solidaridad en realidad termine donde tiene que estar. Hay otros temas pendientes, ministro, si es que en realidad se le quiere o no afectar al espacio, la liquidez al mercado. La dolarización facilitó el retorno en su momento de capitales que fugan de las tantas crisis económicas que este país ha tenido. Pero luego vino el impuesto a la salida de divisas, que terminó siendo un obstáculo en la práctica para el retorno de capitales, porque es un impuesto a la salida que quita un atractivo para traer inversión que sí podría generar ventas, consumo, producción. ¿Desde su ministerio ha insistido en la eliminación paulatina del ISD o con esta crisis fiscal ya ni siquiera se lo van a pensar? Desde este ministerio y como Frente Económico y Productivo, entendemos que el Ecuador, no por el tema de coronavirus, mucho antes necesitamos devolverle competitividad a los sectores productivos. El Ecuador es un país caro para producir, caro para comercializar, y eso obstruye que crezcan las exportaciones no petroleras. Sin embargo, hemos venido trabajando de manera insistente y tenemos ya resultados de los acuerdos comerciales y de la apertura comercial necesarísima en estos momentos para los sectores productivos y los sectores de exportación. Hoy más que nunca necesitamos exportar más, producir más. Hoy más que nunca defendemos la dolarización y la dolarización se la defiende de esa forma. Por eso, cuando los sectores de exportación dicen esta ley nos afecta, nos está quitando liquidez, no solamente el sector exportador, la liquidez la tiene el sector productivo, pero también la tiene el gobierno nacional. Nosotros también como gobierno tenemos esa liquidez. Por eso es importante que los recursos que aterricen. ¿El impuesto a la salida de divisas lo tienen contemplado o no? Por supuesto, el impuesto a la salida de divisas tiene que eliminarse. Ese impuesto fue creado y fue mal utilizado porque se lo planteó como un impuesto para incentivar las exportaciones, como lo tienen otros países. El Ecuador por primera vez ahora estamos hablando de una política diferenciada para incentivar las exportaciones, dejar que sea un discurso a que pase una realidad. Sin embargo, esto no se trata de ganas, sino de los recursos que se puedan obtener. Con el Ministerio de Economía y Finanzas estamos buscando esos recursos y esperamos en las próximas horas efectivizar que esta devolución simplificada de impuestos vaya a la vena del sector exportador que genera miles de plazas de empleo y de esa forma aportar a la iliquidez que están sufriendo ellos. Refería a algunos acuerdos que se han logrado y las relaciones con Estados Unidos están en un excelente nivel. De hecho, usted mismo viene trabajando un buen tiempo en eso. ¿Cómo se puede aprovechar este contexto en que incluso las grandes potencias necesitan que los pequeños se recuperen, que exporten, que consuman, que produzcan? Le preguntamos al embajador de Estados Unidos si podrían considerar un bono, un financiamiento mayor dada la grave afectación que tiene el Ecuador, como lo están reconociendo los propios organismos multilaterales sobre la grave situación distinta a otros países que tiene nuestro país. Y nos dijo lo siguiente. Sí estamos trabajando con todas las instituciones financieras e institucionales. Ha tenido mucho éxito en la semana pasada, por ejemplo, $500 millones para Ecuador por el Fondo Internacional, Fondo Monetario. Esperamos otro $500 millones esta semana para Ecuador por el Banco Mundial. Hay mucho más por venir. Obviamente hay que reestructurar las finanzas de Ecuador. Ese que habría mucho más por venir, como usted bien dice, lo de hoy no es suficiente con las cifras de los 4.000 que usted maneja también y las pérdidas y lo que se va a necesitar. El gobierno ha solicitado una operación con bonos del Tesoro de Estados Unidos, algo que no facilite solo el bache de estos meses, sino el problema que se nos viene con esas pérdidas por la crisis del coronavirus, la situación del petróleo y las exportaciones. Mire, principalmente no existe una receta ni un manual que usted lo pueda encontrar para manejar la situación del coronavirus. En ese sentido, el escenario ha sido muy cambiante, muy dinámico. Cada país ha tenido que adoptar posiciones y tomar decisiones de acuerdo a la realidad
económica de cada país. Sin embargo, creo que en este momento el Ecuador está capitalizando esas buenas relaciones con socios estratégicos, socios premium, producto de ¿qué? De una política comercial adecuada que viene trabajando este gobierno. Este gobierno ha venido consolidando relaciones con estos socios que hoy nos están aportando recursos, socios que hoy nos están abriendo las puertas. ¿Para qué? Para que atrás del problema existe una oportunidad. El mundo, como usted lo dice, hoy demanda alimentos y Ecuador tiene esa capacidad de proveer alimentos al mundo, alimentos altos en bioseguridad y altos en inocuidad. Existen oportunidades, las estamos trabajando y creo que ahí en ese sentido debemos enfocar también la discusión. No solamente se necesitan recursos, no solamente se necesitan campañas, necesitamos buscar esa agenda conjunta con los propios sectores productivos y de exportación para buscar esas oportunidades. Quizás no todo dependa del gobierno nacional, sino también de la capacidad y de la voluntad que se tenga desde el sector privado y desde la sociedad en general para poder salir de esta difícil crisis que atraviesa el país. Es el reto que tiene el país ahora. El ministro de la Producción, Iván Montañez, hoy en Contacto Directo. Le agradezco por haber estado con nosotros. Buenos días, gracias, a las órdenes. Buenos días también. 7:21. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Jaime Rumbea, el vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. ¿Qué pasa con la construcción que da empleo a 500.000 de ecuatorianos, pero su reactivación obliga a levantar también el represamiento de servicios conexos? Hablamos sobre eso. No se vaya. En Guayaquil allanan el hospital de la Policía Nacional ante la sospecha de sobreprecio en la compra de bolsas para cadáveres por COVID-19 y mascarillas, como ya ha ocurrido con otros hospitales públicos en los últimos días. Las cosas están así. La policía allanó a la policía, al hospital de la policía. Los uniformados ingresaron a levantar evidencia porque se sospecha que en esa casa de salud, manejada por la policía, se podría haber cometido un delito. La noticia se la conoció a través de un tuit que la ministra de Gobierno y Policía colocó junto a una carta que le envió a la fiscal general del Estado. Allí decía que había llegado a su conocimiento que en una solicitud de compra realizada en ese hospital se habría adquirido 400 bolsas impermeables para cadáveres COVID-19 avaluadas por unidad en $130. Además, 5.000 mascarillas N95 por un valor unitario de $10. En la carta, la ministra solicita además que se inicie el trámite legal correspondiente para determinar si esa adquisición constituye una infracción penal, así como sus responsables. Que lo que el gobierno busca es cero impunidad, asegura Romo, y que quieren empezar dando el ejemplo. 7:25. ¿Qué está pasando con el sector de la construcción en nuestro país? Obras que quedaron paralizadas, otras que ya no se podrán terminar porque no hay quien compre. Este sector es el más dinámico, creando directamente plazas de empleo. Ahora el semáforo amarillo se enciende, iluminando más bien algunas angustias. Jaime Rumbea, vocero de la Asociación Nacional de Promotores Inmobiliarios, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Buenos días a toda su importante audiencia. Qué gusto estar aquí. Buenos días también. Primero, ¿cuál es la situación del sector inmobiliario y de la construcción después de estos casi 2 meses de paralización y lo que se viene? Sin duda sensible, el año 2019 no fue un gran año para el sector y el 2020 se veía con optimismo hasta que llegó la pandemia. En este momento, paulatinamente, el sector se está reactivando a través del plan piloto lanzado justamente con liderazgo del ministro Ontaneda, que estuvo hace un momento, y de otros ministerios dentro del COE. Ese proyecto piloto fue lanzado hace una semana y así poco a poco un número pequeño, muy pequeño de obras se ha empezado a reactivar, lo que no quita que hay dificultades aún, por ejemplo, en
el restablecimiento de servicios necesarios para que aquellas transacciones que se quedaron, esos hogares que ya desde enero, febrero estaban listos para mudarse a sus casas puedan hacerlo, porque muchos trámites de eso se quedaron trabados en municipios, notarías y registros de la propiedad que cerraron sus puertas, es decir, cerraron esos servicios públicos el 16 de marzo y ahí se quedaron entrampadas todas esas transacciones. Pero entonces se están reactivando ya, se están tomando medidas preventivas para la seguridad sanitaria de los trabajadores. Veamos algo de eso. Guardando distancia y debidamente equipados, los obreros de esta construcción aguardan para la toma de sus signos vitales. Luego deben pasar por un estricto proceso de desinfección en donde se ha implementado un lavamanos que para evitar el contacto se adecuó y se maneja con un pedal. Hemos montado un dispensario médico aquí dentro de la obra, por si acaso hay alguien que se sienta mal para aislarle, está aislado de la sección de trabajo. El comedor también usualmente se hace en espacios más cerrados, ahora queremos hacer todos los comedores al aire libre, debemos hacer cada semana las pruebas rápidas. El personal debe utilizar mascarilla, guantes, lentes y traje. Además, los vehículos de los proveedores deben ser sanitizados antes de ingresar. Y a diferencia de otras obras, aquí se han adecuado cuartos para los obreros. Pero este es un sector donde prevalece la informalidad. No todos lograrán cumplir con estos protocolos porque significa recursos, inversiones para tomar precauciones. ¿Cómo van a financiar eso si el sector está tan golpeado ahora? Partimos del principio de que nadie quiere enfermarse, ni una empresa quiere colapsar por la enfermedad, ni los colaboradores quieren enfermarse, ni las personas que toman las decisiones en la empresa pretenden que nadie se enferme y por ende se está realizando un esfuerzo muy importante a través de estos proyectos pilotos para lograr el cumplimiento de parámetros de bioseguridad. Hay que recordar que el sector construcción ya lleva muchos años incorporando en su cultura el uso de cascos, el uso de guantes, el uso de equipamiento y en ese sentido confiamos en que este factor nuevo de seguridad no va a ser difícil de integrar, más allá de que en este momento pues las obras que están trabajando están haciéndose cargo del transporte de los trabajadores y eso sí representa una dificultad, una complejidad y ante eso estamos sosteniendo discusiones con los municipios para trabajar en el proceso de reapertura paulatina del transporte público y de los otros servicios públicos que he mencionado antes y que son absolutamente cruciales para que el proceso económico, financiero del sector funcione. De hecho, el día de ayer hicimos una petición junto a varios gremios, junto a la Asociación de Bancos, junto a las federaciones de comercio, construcción, industria y exportadores, instando a las autoridades a que modernicen los sistemas notariales, los sistemas de registro. Esa parte es importante porque del otro lado, para los que quieran construir o comprar una vivienda aún en medio de esta crisis, ¿cómo se pueden facilitar esos miles de trámites represados que ya sin aislamiento toman bastante tiempo? ¿Qué es lo que están proponiendo concretamente? Un trámite para acceder a vivienda o la compra de una vivienda no es como ir a comprar un chicle a la tienda, que se entrega el dinero, se recibe el chicle y a lo sumo un comprobante de venta. En el caso de la adquisición de vivienda, el acceso a vivienda, hay que pasar por un peritaje del banco que va a dar el crédito, luego hay que hacer los contratos se van a una notaría, tienen que comparecer las personas en la notaría, luego se va al registro y recién luego de ese proceso que dura 90 días más o menos, sale la plata del crédito hipotecario para que el hogar pueda acceder a su vivienda. Ese dolor de cabeza que toma 90 días es el que estamos planteando recortar, simplificar, modernizar a través del uso de contratos y firmas electrónicas, algo que la ley ya prevé, pero que las autoridades han podido diferir, han podido demorar a lo largo del tiempo. Y eso podría recortar un tiempo que hoy toma 90 días hasta 15 días, por ejemplo. Ok, ese sería el objetivo. Ahora usted me dice que ayer han hecho el pedido, porque aparte de los servicios públicos municipales, notariales, es documentos con los gobiernos autónomos involucrados, es las notarías, en el Consejo de la Judicatura, ¿se ha avanzado también por ese lado? Sí, efectivamente, el pedido ha sido a todas las autoridades involucradas en trámites en general. Es decir, aquí han intervenido todos los sectores peticionando que todos los trámites que realiza la ciudadanía se puedan hacer de manera electrónica. Es lo que el país merece, es lo que la salud pública requiere.
cuando la ley ya lo permite y muchos países del mundo ya lo hacen. No entendemos qué puede justificar que se siga demorando y se siga obligando a la gente a andar cargando papeles de arriba abajo, cuando todo eso se puede firmar directamente desde una computadora, desde un celular. La gente que estaba organizándose para poder pagar sus créditos o sus préstamos, resulta que si le bajan el sueldo o si tiene que pagar estas contribuciones, quizás ya no le alcanza para pagar su cuota. ¿Qué va a pasar con todos esos casos donde se les está complicando sus pagos y peor aún, que puedan calificar para esos préstamos que hoy se quieren colocar? El BIES anunciaba que por lo menos esperarían, no sé, 25.000 personas que ya antes de la crisis estaban complicando con pagar sus cuotas. Con lo que está pasando ahora, otro. Entonces el BIES dice, les ofrecemos 18 meses o quizás el pago hasta 30 años, pero no a todos. Habrá que analizar caso por caso. ¿Quién califica? Indudablemente todos en el país tienen que hacer esfuerzos, tienen que enfrentar el desafío de una nueva situación económica. Eso no es exclusivo del sector de la construcción. Efectivamente habrán hogares que tendrán dificultades para mantener sus compromisos, habrán otros que tendrán la voluntad de seguir con ellos a pesar de esas dificultades. El sector tendrá sus desafíos para seguir operando y seguir creciendo como lo venía haciendo. Aquí el gran dilema o el gran desafío es encontrar esos mecanismos que permitan a las partes ponerse de acuerdo y sostener esas transacciones. Al respecto, estamos optimistas, suponemos, como ha pasado en otros momentos de la historia, que los hogares saldrán de la cuarentena con expectativas nuevas sobre su futuro, y la vivienda nunca va a dejar de ser uno de los espacios, uno de los lugares a los que los hogares esperan llegar todos los días para buscar su tranquilidad, buscar su paz y buscar su comodidad. En ese sentido, por ejemplo, vemos con duda y con preocupación que la Asamblea esté jugando con fuego respecto a los proyectos. Por ejemplo, la contribución que se le pide a los hogares. Hemos solicitado formalmente a la Asamblea que no incida en el récord o en el score de crédito, en la capacidad de crédito de esos hogares que tienen ya promesas de compraventa firmadas. Por ejemplo, vemos con asombro el absurdo, el insulto incluso que la Asamblea está proponiendo al pretender crear un nuevo impuesto a los bienes inmuebles, indistintamente de que se quiera cobrar a nacionales o extranjeros. A los bienes inmuebles no hay que ponerle más impuestos, ya hoy en día es elevadísima la carga tributaria. Bueno, en teoría esa parte la quitaron porque ni siquiera se la discutió y la Asamblea fue el ponente quien la puso, y ya en este informe por lo menos lo han eliminado. Pero volvemos al tema de la liquidez, que es la necesidad más importante de la industria de la construcción. Ya nos decía usted, ¿en qué medida realmente este impuesto del proyecto urgente humanitario le afecta a este sector? En el fondo, toda merma de liquidez afecta al sector. Nosotros hemos manifestado nuestros reparos hacia ese impuesto. Este sector es un sector de capital intensivo, como se dice, es decir, requiere muchos recursos. Por eso es que justamente decirle a la inversión extranjera que no es bienvenida en este país en un momento como este nos parece un absurdo. Reincorporar el artículo al que he hecho referencia es un absurdo, y por eso mismo es que el sector en este momento está concentrado en que el flujo de liquidez del que depende el sector y al final del día muchos otros sectores de la economía pueda acelerarse a través de trámites electrónicos, contratos electrónicos, porque los recursos, si se logran mover más rápidamente, permiten salir más rápidamente de una crisis. Los 400 millones en créditos hipotecarios represados a los que usted se refiere, ¿corresponden todos al BIES, también a bancos privados? A todos los flujos de financiamiento que van a crédito hipotecario dentro del país, a permitir a los hogares que accedan a vivienda. Y le doy un ejemplo, un trámite que arrancaba en enero y que fue a la obra el perito a verificar que esté terminada. Luego le dio la autorización al banco para que se empiece el trámite. El promotor hizo el contrato, los contratos se fueron a la notaría cerró los contratos, se pagaron los impuestos en el municipio. Luego
una vez que estuvo firmado por todas las partes, se fue al registro de la propiedad. Y resulta que eso llega al 16 de marzo, está en el registro de la propiedad, debe salir el 17 de marzo para que salga el cheque de la hipoteca y se pueda mudar el hogar, y el registro de la propiedad cerró el 16 de marzo, así como todos los otros servicios públicos que he referido. Y de allá para acá, todos los trámites que venían de enero, febrero, marzo y abril están en esa circunstancia. Entonces, nuestro esfuerzo como sector, el esfuerzo de mis representados, de mis empresas representadas, es sacar todos esos trámites, porque ahí está la liquidez que permitirá volver a recuperar dinamismo en este sector. El vocero de la Asociación Nacional de Promotores Inmobiliarios, Jaime Rumbe, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A las órdenes, qué gusto. 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una pausa, volvemos con más noticias. No se vayan. Más de 60.000 despidos se habrían registrado durante esta pandemia y ante la crisis sanitaria. Así lo confirmó el ministro de Trabajo ante la Comisión de lo Laboral de la Asamblea durante su comparecencia virtual. El Ministerio de Trabajo dio a conocer los datos de despidos durante la crisis. 66.400 personas han sido desvinculadas entre marzo y abril y lo que va de mayo. 38.000 de ellas serían por acuerdo entre las partes. 5.883 despidos se basaron en un supuesto caso fortuito o fuerza mayor. 3.900 fueron por despido intempestivo, entre otros argumentos legales. La ley establece que todas estas actas de finiquito pueden ser impugnadas ante un juez del trabajo, impugnada dentro de los 3 años de la terminación de la relación laboral. Pero la preocupación de los legisladores fue en torno al uso que están haciendo algunos empresarios del artículo 169 del Código Laboral, asumiendo la finalización del contrato por caso fortuito o fuerza mayor. El ministro dice que a esas empresas se les ha pedido explicar los fundamentos para su decisión. Que ellos están dispuestos, una vez que se reactive nuevamente las actividades laborales normales, ellos los van a restituir a sus trabajadores. Entre otras medidas, las empresas han solicitado la suspensión temporal de las actividades laborales para 487.000 trabajadores. 400.000 personas se han acogido al teletrabajo. En la reducción de la jornada laboral por 6 meses están registrados 174.000 trabajadores y en la modificación de la jornada 25.000. Y en esta reducción tiene que el empleador pagar íntegramente las remuneraciones a sus trabajadores. El ministro además dice que el contagio del COVID-19 se puede considerar una enfermedad profesional o accidente de trabajo solo si una investigación de la Dirección de Riesgos del Trabajo del IES lo determina. La Comisión de Educación de la Asamblea propondrá enjuiciar políticamente al ministro de Finanzas, Richard Martínez, por el recorte al presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas. Este lunes el gobierno anunció también la suspensión del bachillerato internacional en 77 establecimientos públicos de la costa. El efecto dominó de la crisis sanitaria sigue golpeando la oferta educativa del país. Y en esta ocasión el gobierno decidió suspender el bachillerato internacional en 77 instituciones educativas públicas. Son 3.162 estudiantes perjudicados. Entre ellos está la hija de Marta Tandazo, quien cursa el 2º año de ese programa académico en un colegio de Guayaquil. Para Marta, todos sus esfuerzos han sido en vano, porque ahora tienen que ser trasladados al bachillerato general unificado. Que ellos ya tienen avanzado durante todo este tiempo, más de medio año lectivo. Han pasado con sus proyectos, con sus ensayos, monografías ya que corresponden al año lectivo 2020-2021. El bachillerato internacional fue declarado emblemático en el sistema educativo del Ecuador, cuyo programa en el 2012 ocupó el 2º lugar del ranking a nivel de América. El Ministerio de Educación, a través de este documento, indicó las razones de la suspensión. Por la crisis económica que atraviesa el país y la priorización de los recursos económicos destinados para combatir esta pandemia, nos vemos en la necesidad y obligación ética de no iniciar el programa del diploma de bachillerato internacional en el régimen costa para el periodo lectivo 2020-2021.
Esto generó el rechazo total de la red de maestros del Ecuador. Su representante, Agustín Lindao, dice que la medida está encaminada a la precarización del sistema educativo. Los padres de familia que han invertido en la educación de sus hijos para el bachillerato internacional. ¿Qué pasarían con los estudiantes emocionalmente que ahora se enteren que ya no van a hacer el bachillerato internacional, sino del bachillerato general unificado? Ahora también se suspenden matrículas estudiantiles del programa, servicios académicos y el acceso a las plataformas internacionales, que ya no podrían ser utilizadas. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la gravedad del daño que podría ocasionar la relajación de las medidas de confinamiento si no se aplican de forma gradual y de acuerdo a la situación que afronta cada país afectado por el virus. El mundo se acerca a los 4 millones de contagiados de COVID-19, pero a pesar del avance desmedido de la pandemia, muchos países han comenzado a levantar las restricciones de movilidad para reactivar la economía. Italia, una de las naciones más golpeadas por el virus, comenzó desde esta semana a relajar las medidas de confinamiento, dando luz verde a las fábricas para que reanuden sus actividades de producción y permitiendo que los familiares que habían estado separados puedan encontrarse de nuevo. Mientras que Rusia ha decidido reabrir todas las plantas industriales y sitios de construcción en la capital Moscú a partir de la próxima semana, minimizando que por cuarto día consecutivo se siendo el país europeo donde está avanzando la pandemia con mayor velocidad. Pero el director de la Organización Mundial de la Salud ha advertido que las decisiones apresuradas pueden generar graves daños en el sistema sanitario mundial. Los países que manejan mal el levantamiento de las restricciones corren el riesgo de volver al cierre y perturbar la eficacia de la atención médica futura. La OMS afirma que según las tendencias actuales, de las 7.000 millones de personas que hay en el planeta, más de 5.000 millones carecerán de acceso a servicios de salud esenciales para 2030. La pandemia es sinónimo de tragedia en el mundo, ya que ha acabado con la vida de 260.000 personas. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias a su sintonía. Nos volvemos a encontrar, ya viene Televistazo en la Comunidad.